Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión en privado con los compañeros periodistas y analistas políticos. Alejandra Estrada. Buenas noches, buenas noches. Adriana Saavedra. Buenas noches, David. Pedro Mazón. David, gracias, buenas noches a todos. Y Juan Carlos Méndez. Buenas noches, David, buenas noches. Pues vaya semana trágica que nos toca hacer un recuento de estos lamentables acontecimientos que cimbraron pues, a la capital de la República con un temblor que para coincidencia y fatalidad pues fue coincidente en fecha con el que hace 32 años pues enlutó muchos hogares y dio esas primeras manifestaciones de lo que es capaz el pueblo de México en solidaridad ante la desgracia. Este evento que se da después de un simulacro conmemorativo de aquel del 85, pues realmente generó información sobre ese avance que hay en la cultura de protección civil, generó también registros de ese avance que hay en las nuevas técnicas de construcción, porque siendo lamentables, graves esos acontecimientos, pudieron ser mucho mayor. Entonces eso hay que celebrarlo y hay que celebrar también las expresiones de solidaridad de los mexicanos y de muchas partes del mundo que se han hecho presentes con quienes hoy todo lo han perdido y quienes hoy están requiriendo nuestra ayuda. Alejandra Estrada, tu opinión sobre este evento trágico que vino muy seguidito de los que estábamos apenas enfrentando en Oaxaca, en Chiapas y en otras partes de la República. Pues lamentable, pero antes de decir que es muy lamentable, también pues hay que reconocer la solidaridad del pueblo de México, de todos en general. Aquí sin distingo alguno de colores, ni de razas, ni credos religiosos, ni políticos. Yo creo que nos sumamos en una sola familia, como somos los mexicanos, y dimos lo mejor que pudimos. Lamentablemente, pues hay pletitos en el arroz que a veces nos pueden evitar, como se dio con el caso de Frida Sofía, que vino ahora sí que a dar una pauta para hacernos recapacitar un poquito hasta dónde, como medios de comunicación, tenemos la responsabilidad de hablar, ahora sí que con la verdad ante el ciudadano. Lamentable lo que sucede, sí, porque son muchas familias que se han quedado sin nada. Son casi 400 personas las que perdieron la vida en los 3 estados más afectados, que fueron Oaxaca, que fueron pues México, parte de México, y eso pues es lamentable. Todavía dice la Armada de México hasta el día de hoy que no se va a detener todavía la búsqueda de personas con vida, y eso es pues ya es un aliciente para quienes tienen aún a familiares extraviados que no están en ningún centro de atención o en algún centro, en un albergue. Yo creo que la esperanza es la que muere al último y hay que tener fe, David. Adriana, ver esas largas cadenas humanas moviendo escombros, ver a esos rescatistas pues metiéndose entre las ruinas de edificios, ver a tantos ciudadanos voluntariamente aportando su esfuerzo, sus recursos. ¿Qué reflexión te inspira el evento en sí y esta expresión humana? Cada vez que hay un desastre natural, los mexicanos nos solidarizamos y esta vez no fue la excepción. Yo puedo analizar esta tragedia desde 3 puntos de vista: lo bueno, lo malo, lo feo y también lo imperdonable. Primeramente, pues lo bueno fue que el pueblo se solidarizó. Lo bueno también fue que aquellos jóvenes que les llaman los millennials, se les conoció la otra cara y les dieron con guante blanco a los que decían y opinaban que eran personas flojas, que no sabían, que eran indolentes, que eran jóvenes que
que no tenía ninguna reacción ante el dolor social. También puedo decir que la tecnología fue fundamental en esta tragedia y ha sido fundamental en todas las tragedias que ha habido en el mundo. Sin embargo, ahora las redes sociales, aunque no nos guste, superaron a la televisión y a otros medios de comunicación. El teléfono y el internet jugaron un papel importantísimo, a tal grado que da miedo ahora que nos quedemos en un desastre de esa naturaleza sin teléfono, sin internet, pero sobre todo sin luz, porque todas las tecnologías que se manejan en el mundo son a base de energía eléctrica. Entonces es muy importante pues ver de qué manera podemos suplir a la energía eléctrica o otro tipo de energías para que nosotros podamos abastecernos en un momento de esa naturaleza. Y lo imperdonable para mí fue el caso de la niña que inventaron de Frida Sofía. Un reality show. Sí, exactamente, porque no fue otra cosa más que un reality show. Y eso es imperdonable porque jugaron con los sentimientos de la gente, jugaron con los sentimientos de todas las personas que estaban ahí mismo en la tragedia, solidarizándose y viendo en qué ayudar. Pero sobre todo lucraron con esa figura porque la gente se volcó en ayuda. Pedro Mazón, junto a estas expresiones de sentimientos en torno a esta tragedia, una reflexión en cuanto a que esta tragedia se empalma sobre otra que desde las provincias se estaban viviendo, se estaban atendiendo. El propio presidente de la República iba en vuelo a Oaxaca cuando se entera de que acá estaba esta situación y da la vuelta y se regresa a atender. En este jalón de la magnitud del evento de la capital está también pues obviamente el tema mediático, el tema de mayor impacto. ¿Qué reflexión te merece? ¿Cómo equilibrar para que no nos olvidemos de nuestras tragedias en provincia? Porque hablando de Baja California Sur, pues están todavía muchas personas afectadas y muchas veces nos gana el ánimo de sumarnos, de hacernos presentes allá en el DF, cuando aquí a los cerquita tenemos todavía muchas necesidades. Efectivamente, David, fue algo que conmovió al mundo, a todo el país lo estremeció, y justamente como lo citas, es importante destacar que tenemos ciudades como Cabo San Lucas, San José del Cabo, que aún necesitan de la reconstrucción, y aún también comunidades rurales que están sufriendo, padeciendo precisamente por lo que las extremosas lluvias le causaron con la tormenta tropical Lidia. Y no hay que olvidar tampoco de que esta temporada de ciclones y huracanes aún no concluye y que estaremos al pendiente por aquellos fenómenos meteorológicos que estamos en espera de que pasen, pero que no impacten, que sí dejen agua y para recargar los mantos acuíferos. Tenemos las presas registradas, 4 presas registradas por la Comisión Nacional del Agua que están a su máximo, y es importante que consideremos también que ante la tragedia que está viviendo el centro y el sureste del país, también nosotros acá en Baja California Sur tenemos familias que han sido lastimadas también por fenómenos de esta naturaleza. Juan Carlos Méndez, pues habla nuestra amiga Adriana de imperdonables y esta tragedia pues descubre también hechos que tienen que ver con irresponsabilidades constructivas. Vemos ahí las gráficas de edificios y particularmente en esta escuela donde pues más de 400 jóvenes, niños estudiaban ahí, y al verse desgajada la construcción pues se exhibe el grosor de las varillas, la ausencia de traves, la ausencia... ¿Qué reflexión te merece esto pensando en el presente en términos de revisión de todo lo que está maltratado, dañado, pero sobre todo de la autoridad para supervisar que lo que se construya bien? Pues me parece que en la pregunta este planteamiento pues exhibe 3 vertientes de este país.
En primer lugar, pues lamentablemente con esta situación que sacudió no solo la Ciudad de México y estos estados como Morelos, como Puebla. Oaxaca, como Puebla, Estado de México, como Chiapas, sino también sacude a los mexicanos, sacude la conciencia del pueblo mexicano y sacude también a las instituciones públicas de este país. Esos ejemplos develaron perfectamente la falta de transparencia, la falta de honestidad y la ausencia de una política honesta, porque detrás de la autorización, si así lo fuese, de estos cambios de uso de suelo, de estas construcciones, pues está la misma autoridad que se confabula con este tipo de errores técnicos y que le vinieron a dar al traste. La otra situación, pues es que también, como se comenta en la mesa, esas noticias fantasiosas que corrieron por todo el mundo con el tema de esta niña, pues malogró definitivamente la credibilidad en algunos aspectos de los medios de comunicación, porque también hay que decirlo, producto también de la confusión, de la desesperación y lo que le quieran poner. Pero no hay que dejar a un lado que seguimos viviendo en la sociedad de las televisoras, del espectáculo. Por eso ya Octavio Paz, citando a Jacques Jr., le llamó la sociedad del espectáculo, porque dominada por el espectáculo televisivo, esta sociedad sigue siendo cada vez más una sociedad de espectáculos. Y la tercera también, David, es que despierta además la conciencia en los institutos, las entidades de interés públicas, como son los partidos. Y qué bueno, porque de eso pues vamos a hablar enseguida, que también toca esa entraña que es las aportaciones de la misma sociedad, que tienen que operarse en beneficio de la gente. Sí, antes de entrar de lleno a algo que se detonó y es una revisión a temas de financiamiento público a partidos, estrategias políticas y todo este asunto, antes de entrar a eso, daríamos una pequeña reflexión, compañeros, respecto a esto que pone sobre la mesa Juan Carlos Méndez. Las estrategias que se detonan para canalizar esta ayuda, que se reflejan en centros de acopio, que se reflejan en mecanismos para obtener recursos y hacerse presente en las necesidades de la gente, partiendo de un hecho que no podemos soslayar. El evento crítico fuerte de que te quedes sin un hogar, sin un patrimonio, sin una fuente de ingreso, no se procesa ni en 10, ni en 15, ni en 20 días. Viene un largo proceso de recuperación patrimonial, de recuperación de normalidad en muchas vidas y en muchas familias. ¿Cómo vistes tú, Alejandra, esos esfuerzos de la sociedad por canalizar este tipo de ayuda y que, tenemos que decirlo, lamentablemente también se hace presente muchas de las veces el ánimo oportunista o el ánimo del protagonismo político? David, nada más déjame mencionar algo sobre lo que decía ahorita Juan Carlos Méndez, que decía que la falta de transparencia en la aplicación de de unas políticas públicas encaminadas a reforzar más bien las instituciones educativas, principalmente, que fue lo que más se dañó en este sismo. Pero sabes que cuando la naturaleza se manifiesta, no hay estructura firme, fuerte, que pueda mantenerse de pie, ¿no? Cuando viene una fuerza, pues así como un sismo de 7 puntos, 6 puntos, de 8 puntos, y uno libre que vuelva a aparecer algo como el 85, donde quiera, ¿no? Pero yo creo que aquí hace falta, mucha falta, una revisión a la aplicación de los recursos federales en todos los sentidos, de a donde van encaminados, y quedó al descubierto la escuela esa
donde vimos, y como lo decían ahorita, lo decías tú y lo decía Juan Carlos, las varillas ya oxidadas, ya los techumbres ya colapsados, ya semicolapsados. Ampliaciones malavidas. Yo creo que hace falta una revisión muy a fondo de cómo se aplica el recurso. De la escuela. Sí, entonces yo creo que la Ciudad de México en sí es muy antigua, hay unas zonas demasiado antiguas que de sismos anteriores, cuando hemos visitado, vemos cómo están las grietas, sí. Pero tampoco vemos un anuncio, un aviso de protección civil donde diga riesgo o que esté ya ese edificio ya desalojado, no lo vemos, entonces es de prevención también. Hay que actuar con medidas muy preventivas del gobierno federal porque ya entramos a una era, podemos decir una etapa donde ya no hay seguridad para nadie por la naturaleza que se viene manifestando en todos los sentidos y en todo el mundo, ¿no? Y pasando al tema de los centros de acopio, pues realmente es lamentable el hecho de que si vas a regalar una lata de atún, tomes la foto y la subas y aparte pongas tu sigla que representa. Yo creo que si vas a ayudar, lo vas a ayudar de corazón, con el corazón en la mano, porque vas a apoyar a la gente que está necesitada y no lleve un fin político. Yo sí lo estoy viendo mal, la verdad sí lo veo mal, y tan lo veo mal que digo, bueno, a ver, Acción Nacional, vas a donar algo, tu senador, PRI vas a donar algo, tu diputado, dónalo. Pero ahora dicen que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda a la derecha, no, si lo vas a hacer de corazón lo vas a hacer, apóyalo y apóyalo sin que esperes nada a cambio. Ayer vimos el centro de acopio que organizó la Secretaría de Gobernación. Yo creo que fue a nivel nacional, pero bajó aquí al estado con la delegación que preside este señor Ricardo Millán Bueno, y junto con la Cruz Roja, Delegación Baja California Sur, les fue muy bien, fueron varias toneladas que se llevaron, pero también hubo gente de la sociedad civil que organizó centros de acopio y las ayudas están yendo. Ayer precisamente hicieron 4,000 despensas en el DIF que preside la señora Gabriela Velázquez de Mendoza. Yo creo que la ayuda humanitaria de Baja California Sur hasta el centro del país está fluyendo y es grandioso ver cómo la gente se ha unido en una sola familia para ayudar a los damnificados, pero también no podemos descuidar que todavía tenemos una zona aquí difícil y hay más de 100,000 familias a la deriva, que es el municipio de Los Cabos, en San Lucas principalmente, que es donde también las autoridades deben de abocarse un poco más, la sociedad civil y sobre todo el gobierno del estado y municipales, enfocar políticas públicas que vengan a beneficiar realmente a esas familias. Adriana, menciona a Alejandra y lo hemos comentado en sesiones pasadas de que no sabemos si sea que cada día son mayores las potencias de estos fenómenos y por el otro lado pues también las irresponsabilidades, porque no solo fue la escuela que era antigua y con pegostes, torres nuevas de departamentos lujosos donde los costos eran de 2, 3, 4 millones de pesos y las especificaciones que se les dijeron a los que compraron esas propiedades, pues hoy tienen perdido su patrimonio porque el temblor las tumbó. Entonces no puede atribuirse a la magnitud del temblor, sino necesariamente a lo mal construido. Tenemos un edificio emblemático en la Ciudad de México, como es la Torre Latinoamericana, que temblores van y temblores bien, y ahí está. Rápido, porque ya nos vamos en un minuto, tu reflexión sobre ese tema, la responsabilidad de las autoridades y de los constructores. En la Ciudad de México se aprobó, si no mal recuerdo, un reglamento de construcción muy preciso y también muy, pero muy puntual en el aspecto de las construcciones. Y yo creo que sí hay mucha responsabilidad en algunos casos porque hubo de edificios de reciente construcción que se cayeron. E incluso sé de un edificio en donde los que vivían ahí en ese lugar dicen que se les promocionó precisamente contra que tenía toda esa tecnología, sí, para con tecnología contra sismos. Y cuando se cayó el edificio, un perito comentó que la construcción no era buena. No era buena. Pues vaya imágenes que los medios de comunicación, las redes sociales, la televisión, en esas coberturas amplias que hoy se potencializan con las redes,
pues vimos ese día edificios desplomarse como las Torres Gemelas ante los embates de aquel 11 de septiembre, pues acá también desplomarse totalmente, y con el corazón apachurrado de saber que ahí había personas, pero las más tuvieron oportunidad de salir con estos temas ahora de las alertas y alarmas sísmicas. Regresamos. Y algo que pues también tenemos que abordarlo desde la lógica de la política, del análisis político, pues es lo que detonó el temblor. Ahora sí que el temblor detonó reflexiones, volteó la luz de la opinión pública hacia los escenarios, como menciona Juan Carlos, de las instituciones y de los partidos políticos. Y hay que decirlo, el que le puso el cascabel al gato, pues fue Andrés Manuel López Obrador, haciendo su anuncio de donación del 20% de los recursos que están previstos para la campaña, para el tema de ayuda a los damnificados de estas tragedias, estos sismos. Adriana, ese pronunciamiento de Andrés Manuel generó la reacción del Instituto Nacional Electoral, que advirtió que no era facultad de los partidos darle otro fin a los recursos públicos que recibían, pero también generó una serie de reacciones que serán objeto de análisis en esta mesa por nuestros compañeros, tanto del PRI como del Frente Amplio Ciudadano. Tu apunte respecto a ese primer anuncio que hace Andrés Manuel y este anuncio que hace en el Congreso Nacional de este sábado pasado, en el que agrega una serie de compromisos, de aportaciones de los diputados, senadores y contribuciones también a esta situación de los damnificados. ¿Cuál es tu valoración respecto a esa posición? El tema de los recursos públicos para los partidos siempre ha sido un tema que ha causado mucha polémica. Sin embargo, ahora en este periodo electoral que inició, es más polémico, valga la redundancia, porque principalmente por eso, porque Andrés Manuel fue uno de los primeros que con el desastre natural del 7 de septiembre, el primer temblor, le anunció que iba a proponer al Consejo Nacional que se donara el 20% de los recursos de la campaña. Entonces, pues, fue muy evidente el silencio que adoptaron los otros partidos, pero que después lo vieron como una cuestión solidaria, eso quiero pensar yo. Sin embargo, hay gente que piensa que haber anunciado que no era el 20, que era el 25, que era el 50, fue un acto de protagonismo, pero no nada más un acto de protagonismo, sino que también un acto de oportunismo político. Los recursos de campaña se han regulado, se han hecho muchas reformas al Código Electoral, a las leyes electorales, pero yo pienso en mi apreciación particular que no, estas reformas no van a resultar y tampoco nos van a gustar a los ciudadanos. En lo particular, yo creo que los partidos deben de recibir una cantidad para su consumo interno, pero no para las campañas políticas. Y yo creo que en ese aspecto muchos ciudadanos estamos de acuerdo. Lo que vino a detonar la bomba, se puede decir, fue también que Lili Telles en Change.org está solicitando a los ciudadanos que nos unamos para que donen todo el recurso de campaña, lo donen para los desastres naturales y que se done todo. Bueno, muchos están de acuerdo, muchos no están. Sin embargo, muchos dicen que es ilegal, o otros dicen que se pueden buscar las formas legales para hacerlo.
Yo veo aquí que Andrés Manuel está ahorita delineando la agenda política y la está encabezando, porque aun cuando el PAN o aun cuando el PRD, el frente, este tripolar frente que se formó, diga que van a donar el 50, pues no es darle la razón a Andrés Manuel, y la necesidad que se tiene ahorita con los desastres naturales, pues es muy apremiante, y lo más seguro es que, desde mi apreciación particular, es que el INE no lo permita. Ahorita en la siguiente ronda entraremos un poco al análisis que ha generado esta discusión y este posicionamiento de los partidos. El primero en posicionarse fue Andrés Manuel, efectivamente poniendo en la agenda nacional esta discusión respecto a una aportación de los recursos públicos que recibe el partido, que complementa con una serie de compromisos que anuncia de aportaciones, senadores, diputados, gobernadores, toda esa estructura política, ahora sí que le pone una cantidad. El primero en reaccionar fue el PRI, en revirarle a Andrés Manuel y hablar de una decisión de renunciar a recursos públicos y que la Secretaría de Hacienda redireccionara esos recursos para atender las contingencias de estos fenómenos. Pedro Mazón, el día de hoy salen en los medios nacionales tres puntos en los que amplía su compromiso el PRI y habla de revisar todo el tema del financiamiento público a los partidos en las campañas, de renunciar a ese financiamiento, habla de disminuir el número de plurinominales y de diputados en las cámaras. ¿Cuál es ese posicionamiento con el que en un juego que tenemos que entenderlo así, de estrategias y de posicionamientos ante la opinión pública, los partidos han entrado de parte del PRI? Sí, David, el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, revira con la renuncia, así le llaman, al 25% de los recursos que van destinados a las campañas políticas, precisamente para que se vaya directamente a lo que es a los damnificados, a todos los afectados por los sismos. Y son, a partir de hoy ya, es una publicación que se da desde muy temprano y se ha venido multiplicando a lo largo del día, de esta tarde mismo, que renunció al financiamiento público de 258 millones, lo que es el restante de este año 2017, y bueno, es un partido que ha de esta forma dado estos recursos públicos que entendemos que son recursos de todos los mexicanos, de lo que se genera en todo el país. Pero de las tres acciones, David, que mencionas, voy a decir las siguientes. La primera, que es a favor, repito, también de los damnificados por los sismos, y que seguramente con todo lo que hemos visto y que estamos sintiendo que crecen más los ciclones en el país, tanto por el Atlántico como por el Pacífico, y estos movimientos telúricos que seguramente se van a presentar de manera más frecuente. El primero es que renuncia el PRI de manera inmediata a estos recursos públicos restantes de este año. Dice también en una información adicional que es un ahorro que se da por 1,000 millones de pesos. El segundo punto, la segunda acción, es que el PRI propone nuevamente una reforma constitucional para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos a partir del año 2018. Y como referencia da que se tendrá un ahorro potencial de cerca de 6,800 millones de pesos. Y tercero, como también ya lo hemos nosotros escuchado por parte del PRI como una propuesta de legisladores y de eventos de campaña también, la tercera acción es la eliminación de diputados plurinominales. Es decir, que tenemos 200 diputados federales plurinominales que hay que eliminar, y también propone
que hay que eliminar a 64 senadores y 438 diputados locales en todo el país. De esto se deduce que hay un ahorro potencial de cerca de 11.600 millones de pesos. En total tendremos por todas estas tres acciones, David, que si lo sumamos tendríamos 19.400 millones de pesos y sumados los 258 que son al cierre de este año, y serían 19.658 millones de pesos con los que el PRI le entraría, repito, con recursos públicos, con estas tres acciones que van destinadas, repito, también a lo que son los damnificados en el sureste y en el centro del país, para empezar. Pues en este escenario que parecería de quién da más y quién ofrece más o pide cosas mayores en tema de los financiamientos de los partidos y redireccionar esos recursos públicos, pues el Frente Amplio Ciudadano tampoco se quedó atrás, Juan Carlos, y generó su comunicado con los tres dirigentes de ese partido, en el que allá se habló de definitivamente quitar todo el financiamiento público a los partidos, lo que sería dejarlos a expensas del financiamiento privado, y otros puntos que nos gustaría le comentaras a nuestros televidentes respecto a este posicionamiento que también fue fuerte y contundente, encabezado por los tres dirigentes de este frente, Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado. Pues eso precisamente hablaba de esta tercera fase que dejó pues este movimiento telúrico, este temblor. Y la verdad, pues pasando del sismo, nos pasamos al sismo político. Y creo que... Del sismo al diezmo, ¿sí? Que le pongan los partidos. Me parece muy loable que estos tres partidos pues hayan tomado la decisión de dar el 100%. Pero me parece una competencia también que se inicia a partir del protagonismo. Como bien decía Alejandra en el anterior segmento, bienvenida toda la ayuda y la solidaridad, así como lo han hecho un gran número de mexicanos. Lamentable es que tomen partido, llamémosle político, que saquen raja electoral y que al final de cuentas sea burlado de nuevo el pueblo mexicano, porque son dineros públicos, son aportaciones vía estos 4 tipos de impuestos que marca el segundo artículo del Código Fiscal de la Federación, y todo es de los mexicanos. Entonces es demagógico que diga pues un dirigente de un partido le responde al otro a ver quién da más. Me parece a mí, David, que lo que sería loable es que desaparecieran los institutos estatales electorales en este país, porque habría que tener conciencia cómo surgieron estos institutos. Recordemos todos, a final de la década de los 80 y principios de los 90, la gente, los mexicanos, no tenían confianza en el órgano que organizaba las elecciones. Por eso, a partir del nacimiento del IFE, surgen esos institutos estatales electorales para que organizaran la elección local. Un claro ejemplo de esta desconfianza es en Baja California Norte, cuando el entonces gobernador Ernesto Rufo Appel promueve y le aprueba el Congreso esta credencial con fotografía, la primera en su tipo a nivel nacional en el caso de Baja California. Pero si hacemos un análisis aquí en Baja California Sur, el edificio del INE pues está grandísimo y son unas instalaciones muy bonitas y muy completas que si revisamos están casi vacías. Bien pudiera ser el Instituto Nacional Electoral y se ahorrarían muchos recursos que también organizara las elecciones locales, y más con esta reforma. Adviertes pues que hay una duplicidad ahí de se ha reformado, y de funciones. así es, igual con los tribunales
electorales locales. Al final de cuentas han servido como filtros porque van a la sala regional, en el caso de la zona noroeste, y van a replicar de todas maneras los institutos políticos, pues sus quejas o lo que no le resolvieron a su favor. Me parece, con todo respeto, que esta apreciación que se le está dando a ver quién compite con más recursos o quién da más, me parece de muy bajo nivel y me parece una burla, porque antes de señalar cuánto voy a dar o cuánto voy a quitar, habría que leer también las leyes que prevalecen en este México. Fíjense ustedes, 3,000 millones de pesos es lo que está destinado en este presupuesto 2017 para este tipo de contingencias. Son 3,000 millones de pesos lo que el gobierno de la República está obligado a aportar de manera inmediata, sin sustituir lo que dicen los compañeros, lo que dicen los dirigentes de partidos y sobre todo, algo que se ha reconocido en esta mesa, David, la gran solidaridad de millones de mexicanos y de muchos compatriotas en otros países y sobre todo las muestras de solidaridad de otros estados internacionales. Ahora sí, Alejandra Estrada, como diría el clásico, haya sido como haya sido, tendremos que celebrar que hay discusión pública abierta sobre algo en el que coincidimos, yo creo que toda la inmensa mayoría de los mexicanos, en que es demasiado dinero el que se va a las arcas de los partidos. Tendremos que celebrar que alguien, por la razón política, solidaria, por lo que haya sido, ponga ahora sí que el cascabel al gato y nos tenga reflexionando a la opinión pública de la nación sobre este tema del financiamiento público. Alejandra, pues ya nos vamos a un corte, pero sí queremos regresar contigo con la lógica del Instituto Nacional Electoral y con la reflexión que hay respecto a los costos de la democracia. Resulta fácil y discurso también pues muy atractivo decir que se les quite el dinero a los partidos, que se les quite el dinero a los organismos electorales y desconocer que cumplen una función muy importante y muy relevante en el proceso democrático, en la transición de poderes y cuyos costos suelen ser devastadores cuando se vulneran estas instituciones. No sin ello dejar de decir que sí es necesario revisarlas de vez en cuando, y con ese punto regresamos con Alejandra respecto a lo que ha dicho el INE y respecto a la lectura que como ciudadanos tenemos de estos posicionamientos de los partidos. Regresamos. Pues amiga Alejandra, ¿cuál es tu visión, tu posición respecto a este posicionamiento que inicialmente tuvo el INE respecto al pronunciamiento de Andrés Manuel y todos estos procesos que se han seguido para buscar cómo sí se puede legalmente, cumpliendo con las leyes, pues tener más recursos para la reconstrucción en esos escenarios? Okay. David, permíteme decirte algo. Mira, cuando Andrés Manuel López Obrador dijo que se fuera el dinero destinado para las campañas políticas a la ayuda a los damnificados, él habló de la conformación de un comité que manejara ese dinero de un fideicomiso. Un fideicomiso donde estuvieran grandes personalidades del ámbito cultural, ¿no? Académico, político, social, pero personalidades serias, responsables. Pero también coincidió con Andrés Manuel Anaya del PAN, que también dice que se arme un fideicomiso, que sea gente respetable, las que estén vigilantes de que se aplique. Ven con reserva que se regrese la lana al gobierno. Es lo que dice el presidente del PRI también, pues dice que si ¿cómo es la palabra? Redireccione el dinero hacia la federación a través de la Secretaría de Hacienda, está de acuerdo Enrique Ochoa Reza, pero que el dinero sea manejado directamente, dice, para la vaya etiquetado. Sí, vaya etiquetado para que sea en apoyo realmente a los damnificados y para la recuperación de los edificios y espacios que fueron dañados. Y en cuanto a lo que se va a repartir, es una mentada lo que va a hacer lo que se va a hacer para los partidos políticos, es demasiado dinero, son 6.778 millones de pesos lo que se está hablando, pero aparte de eso yo quiero decirte
que en la aportación que dieron los partidos políticos para el caso de los mexicanos no se llegó ni a 2,000 millones, o sea, a mí se me hace que también es demasiado poquito lo que se está aportando, de que el 20%, que el 25% de las participaciones, a mí se me hace que están un tanto miserables las aportaciones y mezquinos como se están dando. Te voy a leer un poquito, David, porque ahora sí que no soy muy buena para retener aquí, pero sí te voy a leer un poquito, porque yo aquí traigo unos datos. Del PRI, por ejemplo, fueron 258 millones, ¿no? El PAN 128, el PANAL fueron 27, el 20%, el PAN 206, bueno, el PAN 128, pero al PRI, como tiene mayor presupuesto, porque en las elecciones pasadas sacaron mayor número de votantes, pues ellos sí dan un poquito más, ¿no? El Partido Verde se va por un fideicomiso, ¿no? Ellos están dando 46 millones, ¿no? Es menor. Y el Morena se va por 41, que también está hablando Andrés Manuel de un fideicomiso. Pero sí te voy a leer algo que dice, el próximo año los nuevos partidos políticos, dice nacionales, así como los candidatos independientes, recibirán 6.788 millones de pesos, ¿sí? De financiamiento público de acuerdo con cifras del Instituto Nacional Electoral. Y luego, la Comisión de Prerrogativas aprobó el proyecto de acuerdo a lo que establecen los montos para cada partido político de acuerdo. Pero hay que tomar en cuenta que hay candidatos que saben que no tienen nada para ganar. Y hay candidatos que perdiendo ganan, porque tenemos muchos candidatos que de la noche a la mañana salen millonarios porque se con dinero de las campañas realmente no los aportan. Yo creo que ahí o no promueven su figura porque saben pues que los que vienen atrás se cuelgan de otro candidato más fuerte y lo agarran, ¿no? Y aquí en el Estado tenemos muchos casos de quienes no han hecho campaña y perdiendo han ganado y ahora sí que el dinero se lo han embolsado y que viven como reyes cuando tienen muchos años que no trabajan realmente. Yo creo que el Instituto Nacional Electoral debe ser muy vigilante, celoso vigilante, de que realmente la aplicación del recurso vaya encaminado a la operatividad política como debe de ser, a la campaña como debe de ser, porque tenemos otro dato, mira, tenemos este dato aquí que es, en el proyecto que se autorizó la autoridad electoral contempla asignar 4.2 mil millones de pesos al sostenimiento de actividades ordinarias a los 9 partidos, ¿no? Y 2.1 mil millones de pesos para las campañas electorales del próximo año, que es donde deben de aplicarse realmente eso, pues ya sea en tu figura, ¿no? Fortalecer tu figura ante la ciudadanía, pues para muchos tu figura está toda deteriorada, tienes que aplicarle el recurso a fuerciori, ahora sí que a huevo, para que la gente te vea con otros ojos y pueda el momento, llegado el momento, emitir su fuerza a tu favor en unas electorales que muchas veces pues, realmente pues no se puede, no alcanza, tanto dinero no alcanza a limpiarte la imagen que tienen ante la sociedad. Aquí el Instituto Federal Electoral o Nacional Electoral debe ser celoso, vigilante en que esta millonada, porque es una millonada, a como tenemos un país destrozado, viviendo una incertidumbre de inseguridad, en viviendas por lo que hay que hacer falta, los destrozos de los fenómenos naturales que están presentándose por ahorita, yo creo que hace falta la palabrita esa, pues que me cuesta trabajo mencionar, que el recurso tenga otra dirección. Redireccionarla. Eso, no me voy a convocar, porque no me hagan bullying. Pero creo que se hace falta, y también hace falta que tanto senadores, diputados, yo creo que hace falta reformas, unas reformas más, mucho más a fondo del código electoral, de las reformas electorales, que aminore un poquito tanto dinero que se va a la basura. David, vemos el país tapizado con propaganda política que se va a la basura, que solo daña, ahora sí que a la playa, la imagen urbana, y yo creo que así deben de vigilar un poquito hacia dónde se va tanto dinero tirado. Es una mentada al pueblo de México que se dé tanto dinero, y lo que dice Lilita y es a lo mejor sí tiene razón. Ese dinero sería muy bien habido y de veras que sí, que se fuera ahora sí que dirigido a otros lugares. ¿Por qué no fortalecer los cuerpos de seguridad a nivel nacional? Si la aterrizamos, ahorita decía él, tenemos un edificio, ¿cómo es el Instituto Nacional Electoral? Instituto Nacional Electoral, casi vacío. Yo pensé que iba a decir que teníamos como aquí un edificio pues yo pensé que iba a decir que tenemos aquí un edificio del Poder Judicial con mucha gente y pocos resultados también. Entonces hay que ver eso, de que hay que revisarse a fondo el dinero que es de los mexicanos, que es
que sale de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque un ciudadano, un empresario que debe, se le mete a cárcel y se lo obliga a pagar. ¿Cómo vas a obligar a pagar a alguien un recurso, por poco que sea, para dárselo a los partidos políticos que lo boten en la basura? No, Pues miren, indiscutiblemente que en un sistema democrático como el que vivimos, tiene su costo Claro. estos aparatos, y las campañas, vaya que son dignas de mucho análisis. Inciden no solo en los gastos, sino en las actitudes de las personas. Y es en estos periodos electorales cuando los servidores públicos se vuelven buena onda, caricativos, solidarios, y hay una gran permea mucho dinero público en una campaña política, desde la contratación de activistas, desde la contratación de espectaculares. Entonces hay una gran derrama económica. Pues Dante Delgado dice que están las campañas sin dinero. Sí. Bueno, Así entonces eso es por un lado. Por un lado, el dinero público, su razón es evitar que precisamente los partidos estén expuestos a los dineros privados y a la generación de muchos compromisos que luego, cuando se es gobierno, se tienen que corresponder. Lo que sí estoy de acuerdo, y ahí me gustaría una rápida opinión de la mesa, es en la manera en que también se regule a ciencia cierta esas participaciones, aportaciones privadas en los procesos electorales, que muchas de las veces los candidatos se las embolsan y que muchas veces el Instituto Electoral no tiene la forma de sancionarlas y verificarlas. Y la discusión al final de la elección es quién gastó más o quién tiene más habilidad para ocultar los gastos. Adriana, en esta reflexión también que hemos estado siguiendo, el acento se ha puesto en cuanto a quién administra estos fondos, porque a todo mundo le genera reservas el que regresen al arca pública y los funcionarios pues revuelvan allá todo y al rato no sepamos a ciencia cierta si ese dinero se aplicó para lo que era, o va a parar a la bolsa de un funcionario, o va a parar para otros fines, o por otra puerta se le regresa al partido. En ese sentido, la figura del fideicomiso, la figura del dinero etiquetado o participación ciudadana, para garantizar que se traduzca en casas, que se traduzca en cosas tangibles. ¿Cuál es tu reflexión en ese sentido? A mí me parece que... Porque Andrés Manuel lo han atacado de decir, dice que va a dar, pero ellos mismos lo van a administrar y ahí se queda en familia. No, él hizo una propuesta concreta y él decía que se abriera un fideicomiso con ciudadanos de probada calidad moral. Y a mí me parece muy hipócrita de muchos políticos cuando lo critican y dicen que no es viable, dicen que es protagonista, que dicen que es oportunista. Yo creo que estos temas de el oportunismo y la solidaridad habría que ver cómo lo entendemos muchos mexicanos, porque si Andrés Manuel lo propone es oportunismo, pero si lo propone la Iglesia no es oportunismo. Incluso el Papa está diciendo que va a donar no sé cuántos que una gran ausente millones, en este debate también de solidaridad, ¿no? El tema de la Iglesia. Sí, el Papa está diciendo que va a donar no sé cuántos millones, por aquí los tengo, y sí, pero nadie ha dicho nada, y también es dinero de los feligreses, también es dinero de nuestro dinero, bueno, para quien es creyente, católico y asiste a las misas. Sí, entonces, ¿por qué no dicen, si somos un Estado laico, por qué no podemos recibir el dinero? Pero sí, cuando Andrés Manuel dice que va a dar el 20% o que se dé el 100% de las prerrogativas a los partidos, entonces dicen que es oportunismo. Esa parte a mí me parece muy hipócrita de muchos de los políticos, aparte me parece mezquina, porque ahorita no deberían el INE protestó inmediatamente, pero ahorita no deberíamos nadie de limitar la ayuda. Sin embargo, cuando tú me haces esta pregunta, yo no puedo evitar preguntarme también, ¿quién cree ahorita
que la propuesta de Ochoa Reza, que dice que se entregue el dinero a la federación, a la tesorería de la federación, y que la federación por medio de Hacienda lo reparte. Si es el dinero de los partidos políticos, ¿quién cree que verdaderamente ese dinero va a llegar a quien más lo necesita? Hay gente que ahorita en el sismo del 19 de septiembre de este año se está quejando, aún está diciendo que fueron damnificados del 85 y nunca se les resolvió, siguen viviendo en un techo de lámina y siguen viviendo en el mismo lugar que aún ni siquiera se ha limpiado bien, a 32 años. Y siguen votando por lo mismo. Pues ya se nos está acabando el tiempo y no nos queremos ir sin una breve reflexión sobre pues dos acontecimientos que han llamado la atención de la opinión pública estatal. Una reciente que fue una manifestación ahí de las gentes de seguridad pública con una renuncia pedida, exigida y concedida por parte del gobernador sobre el jefe de la Policía Ministerial del Estado, y la otra que hoy lunes trasciende respecto a la renuncia del secretario de Desarrollo Económico Rodrigo Guerrero. Brevemente el apunte, porque ya nos queda un minuto y medio. Brevemente yo diría que el gobernador no debe dejarse chantajear por los cuerpos policíacos cuando se les está exigiendo trabajo. En Comondú acaban de despedir 27 agentes de la Policía Municipal del presidente Francisco Pelayo porque no dieron positivo la prueba de control y confianza, y creo que el gobernador no debe permitir el chantaje de parte de los agentes. Aquí es, sabes, el reglamento de la corporación, atente al reglamento y ponte a trabajar sobre él. Pedro Mazón, pues estaba recién nombrado este servidor público, sustituyendo a alguien que se dijo que salía porque había dudas respecto a su comportamiento y su sistema de intereses creados que tenía ahí. Entra este nuevo y dura muy poquito. ¿Qué lectura te da esta remoción tan rápida? La verdad, David, no sé, la expresión y la manifestación de los policías fue de que había mucha altanería, prepotencia de parte del titular, y bueno, demandaban también actualización de salarios y otras prestaciones en... Pues para la próxima, ya con más elementos de juicio, ofrecemos, amables televidentes, profundizar en esta renuncia, se dice que voluntaria del secretario de Desarrollo Económico, y la otra forzada. Regresamos el próximo lunes. Muy buenas noches. Gracias, compañeros. Buenas noches.